Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bienvenido a este live, un nuevo día más. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn. Doy el saludo a todo el mundo. Gracias, como siempre, por estar aquí. Y hoy vamos a hablar de decisiones. Y fíjate que las decisiones son algo que tomamos cada día. Al final, no podemos dejar de decidir. Incluso cuando no decidimos, estamos decidiendo. Incluso cuando queremos que no tomar una decisión concreta, al final estamos tomando esa decisión. Así que, dicho esto, para mí es muy importante hablar de este tema porque yo creo que al final todos nos estrangulamos con las decisiones. ¿Y qué tarea voy a hacer? ¿Qué vestido me voy a poner? ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Qué es importante para mi negocio? ¿Qué es importante para mi trabajo? Todo parece ser que son millones de decisiones que tomamos durante todos los días. Pues bien, recientemente publicé un artículo de acuerdo que hablaba sobre cómo tomar la mejor decisión de tu vida personal y laboral. Obviamente, al final nadie puede tomar la mejor decisión, pero sí que es verdad que existen algunas técnicas que me gustaría compartir contigo hoy para que me las puedas primero rebatir, faltaría más, claro que sí. En segundo lugar, que podamos comentar también algunos detalles sobre lo que a ti te pasa. Porque a mí lo que me interesa un poco es qué te pasa a ti cuando tienes que tomar decisiones. Si lo hacemos de una forma consciente, si no, si muchas de ellas son inconscientes, si no. Fíjate que se habla muchísimo de que las decisiones, la mayoría se toman de forma inconsciente, no consciente. Yo creo que aquí hay una especie de duda, porque muchas veces no es que compremos cosas o que decidamos cosas en base al inconsciente. Muchas veces lo que hacemos es hacerlo desde la vertiente emocional. Al final, cuando algo nos gusta, cuando algo nos agrada, cuando algo sentimos identificados con ello, es cuando realmente vamos allá. Pero no es tanto un tema inconsciente, sino sobre todo un tema emocional. Y el tema de las emociones ya dependerá mucho de ti, sobre todo cuánto tiempo has trabajado en esas emociones, y para mí lo más importante es eso, que me digas un poco cuántas decisiones has tomado importantes este 2020. Así que te formulo la pregunta, ¿de acuerdo? Y así te doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Soy Miquel Nadal, encantado de saludarte. Ya lo sabes, especialista en neurociencia y productividad personal. Me encanta la ciencia del rendimiento y yo creo que al final las personas cuando rendimos es porque tiene que haber algo detrás que podamos medir. Obviamente no medimos porque sí, no se trata de hacer KPIs así, venga, va, mansalva, sino también tenemos que tener algo que tenga sentido. Así que la ciencia del rendimiento al final lo que une es tu cerebro de acuerdo con tus objetivos, con tus metas. Porque fíjate que las metas es algo externo a ti. Muchas veces las metas al final nos las hacemos nosotros para sentirnos bien, para cumplir las expectativas, y después están las decisiones que tomamos racionalmente o emocionalmente dentro de nuestro cerebro. Ahí realmente es donde impactan las decisiones y justamente es lo que vamos a hablar hoy. Pues bien, te hago una pregunta, ¿de acuerdo? La gente de LinkedIn y a la gente también de Facebook, me gustaría sobre todo que me dijeras, hola, ¿de acuerdo? ¿Dónde estás? ¿Desde qué parte nos ves? Y también me gustaría que me comentaras, en medida de lo posible, cuál es la mejor decisión que has tomado este 2020, ¿sí? Porque sé que has tomado muchísimas cosas, muchísimas decisiones. Entonces, quería preguntar cuál ha sido la mejor de las decisiones que has tomado. Si me lo puedes escribir en el chat, fantástico, más que nada porque así también lo compartimos con el resto de personas, que seguro que hay muchísimas decisiones buenas que has tomado durante este año. ¿Sí? ¿De acuerdo? Venga, deja unos segundos, ¿de acuerdo? Para que puedas participar también. ¿Cuál ha sido, de acuerdo, para ti la mejor decisión que has tomado este 2020? Y mira que no ha sido un año normal, es un año 100% atípico, pero seguro que hay cosas que has tomado y que estás orgulloso de ellas. ¿Sí? Seguro que sí, ¿verdad? Perfecto. Nada, dejo unos segunditos para que podamos contestar. Genial. Y así también te presentas y nos dices un poco dónde estás, qué haces, desde dónde nos ves. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Perfecto. Genial. Muy bien. Voy a saludar a las personas. Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice que sí que se ve, que se veía borroso. Tienes toda la razón. No sé qué pasaba con la cámara. Al final desconecté y volví a conectar. Eso es como siempre. Siempre funciona. Y finalmente parece ser que sí. Gastón, me alegro de verte otra vez, de acuerdo, creo que estuviste en el otro live, fantástico, muy buenos días, fantástico, Milagros, qué bueno, genial, gracias por estar aquí. Y Alfredo, te doy la bienvenida, de acuerdo, a este live donde vamos a hablar de cómo tomar la decisión de tu vida. Pues fíjate que todo esto sale por un artículo que publicó el otro día que me gustaría compartir contigo y que de hecho ahora mismo te voy a compartir tanto en LinkedIn como en Facebook, de hecho lo voy a comentar, aquí lo tienes, ¿vale? Lo voy a compartir. Perfecto. Y lo voy a compartir también en mi canal de Facebook, simplemente para que también lo puedas disfrutar. Pues bien, esto se trata de una mega guía bastante extensa, donde explico un poco primero el origen de las decisiones y en segundo lugar un poco qué podemos hacer nosotros para tomar las mejores decisiones del mundo. Al final, cuando hablamos del mundo interior, porque nadie va a estar contento con nuestras decisiones. Al final siempre vamos a estar valorados tanto por el resto como por nosotros mismos. De hecho, diría que la peor decisión es aquella en la cual no estás de acuerdo, porque ahí sí te estás traicionando a ti, no al resto de personas. Fíjate qué potente es esto. Es decir, la mejor decisión es aquella en la cual tú estás de acuerdo y sobre todo sientes que no has traicionado tus valores principales. Para mí este es el punto importante, porque para el resto de personas es 100% incontrolable. Aunque los quieras muchos, a veces las decisiones pueden doler y obviamente hay decisiones que tienen que tomarse. Si tú, por ejemplo, estás con tu pareja y solo pasas bien un mes de los 12 que hay, es que seguramente hay que tomar una decisión drástica
drástica. No sé si es arreglar la pareja, si hacer otra cosa, si divorciarse, no lo sé, no tengo ni idea porque no conozco la situación, pero esto significa que estamos tomando malas decisiones durante el día, porque si durante 12 meses solo hay un mes en lo cual sientes satisfacción con esa persona, eso no tiene ningún sentido, esto no es vivir, esto simplemente es una pesadilla que la idea es que se acabe lo antes posible cuando tomes, por fin, alguna decisión. Fíjate que decisiones hay muchos tipos, a nivel laboral, obviamente a nivel personal, pero todas impactan en ti. Da igual realmente que sea laboral, que sea personal, porque todas impactan en ti. Al final, la decisión de trabajar más horas, por ejemplo, porque tienes un proyecto y porque tienes un objetivo en mente, obviamente va a impactar también de lleno en tu familia, en tus hijos, o sea lo que sea que tengas, porque les vas a dedicar menos tiempo y seguramente estarás más cansado, por lo tanto, el tiempo será de peor calidad. Así que por eso te hago esta pregunta, ¿de acuerdo? Para que me la contestes sobre cuál es la mejor decisión que has tomado. Perfecto, ahora que ya estamos aquí todos en vivo, veo que la gente va comentando ahí sus comentarios. Doy la bienvenida también a todas las personas que están aquí entrando. Gracias de verdad, sí, estupendo. Tenemos aquí a Gastón que nos dice desde Argentina, la mejor decisión fue redireccionar mi carrera, estoy en esa búsqueda, esto es fantástico. Al final es como una especie de búsqueda interior, porque muchas veces no es tanto el trabajo que vas a encontrar, sino lo que vas a aprender haciéndolo. Yo creo que esto es importante. Después vendría obviamente la parte remunerada, si cobramos o no, pero esa parte es la más bonita incluso te diría. Estefanía nos dice que mi mejor decisión ha sido creer en mí y dejar mi ex trabajo donde me explotaban y montar mi propia agencia de marketing. Eso también es muy hermoso, la verdad. Eso es fantástico. Y gracias por compartirlo, porque al final este proyecto personal, fíjate que al final es como un pequeño hijo, que lo estamos cuidando, que lo estamos regando a menudo y al final esto reporta muchísimo beneficio de nosotros. Súper bueno. Genial. Gastón dice, buena memoria, sí, ¿verdad? Estabas en el anterior. Alex Valles, ¿qué tal? Saludos desde Pamplona. Mi viaje a la transformación de contenidos de aprendizaje a través del modelo Blended y el Learning. Perfecto. La verdad es que ha sido un gran descubrimiento. Hemos hablado mucho de esto, ¿verdad, Alex? El tema sobre todo de qué ha pasado con todo el tema de la formación online y las decisiones que hemos tenido que tomar e incluso algunas cosas que pensábamos que iban a ser malísimas, como todo el tema online, ha resultado incluso ser beneficioso. Esto hablaremos algún día, pero incluso hay gente ahora que no quiere volver a la presencialidad porque, bueno, al final la gente aprende menos. Bueno, ya veremos, hablaremos de eso porque hemos tratado mucho estos temas y seguro que serán interesantes. Fabuloso. Dicho esto, de acuerdo, ahora me gustaría, como antes he hecho, compartir el artículo de nuevo para las personas que se incorporan, ¿sí? Para que puedan acceder a este artículo sobre cómo tomar la mejor decisión de tu vida. También lo voy a colgar directamente en Facebook. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora me gustaría entrar en detalle y sobre todo me gustaría que me dijeras un poco cómo lo ves tú y qué cosas podríamos añadir a todo esto. Así que dicho esto, ahora sí, vamos a empezar y me gustaría compartir contigo el artículo para que lo puedas ver y vamos a comentar algunos de los puntos que para mí son los principales. Pero obviamente ya lo sabes, si tienes cualquier cosa, cualquier aportación, lo escribes en comentarios y yo estaré encantado de poder hacerlo. Pues bien, lo que voy a hacer ahora, si te parece, es ir directamente aquí. Vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Muy bien. Y ahora que vamos a compartir pantalla, ya estamos listos. Lo primero que sí que te iba a hacer, ¿de acuerdo? Y te lo voy a compartir, es que me encantaría, ¿de acuerdo?, que te unieras al canal de YouTube donde tenemos todos los vídeos que hemos ido registrando en este LinkedIn Live, es decir, los podrás volver a ver porque los iremos colgando, ¿de acuerdo? Es este canal de aquí. Entonces te lo voy a colgar aquí tanto en Facebook como, ¿de acuerdo?, como en YouTube, en LinkedIn, ¿de acuerdo? Te lo cuelgo aquí para que si te quieres suscribir, pues obviamente nos harás un gran favor porque nos ayudarás a crecer la comunidad, somos más de 600 personas. Entonces, dicho esto, ¿de acuerdo? Vamos allá y vamos a entrar un poco en materia del documento. Ahora mismo estás viendo el documento, esto fue publicado pues creo que fue hace nada, este martes, ¿de acuerdo? Sí, prácticamente nada. Y aquí te hablo un poco de cómo tomar esta decisión de tu vida, ¿no? Entonces, si tú tuvieras que evaluar el grado de satisfacción con tus decisiones, ¿cuál sería? Por ejemplo, del 1 al 5, si lo puedes comentar, ¿no?, en los mensajes, es decir, del 1 al 5 estoy satisfecho con mis decisiones, no estoy tan satisfecho. Fíjate que el tema de la satisfacción es bastante subjetivo porque todas las decisiones pueden ser buenas o malas, incluso las más drásticas. Entonces me gustaría empezar por el principio. Mira, este es un tema muy interesante, ¿de acuerdo?, en el cual hoy en día sabemos que, y esto está bastante estudiado sobre este tema, hay muchos artículos que hablan de ello. Es verdad que hay gente que también lo desmiente, pero de momento científicamente tiene mucho fundamento y es que sabemos que tomamos hasta 35.000 decisiones en un día. Esto es una verdadera locura porque ya te puedes imaginar, ¿de acuerdo?, que son 2.000 decisiones cada hora. Y además muchas de ellas, ¿de acuerdo?, las hacemos cuando estamos durmiendo porque hay decisiones que se toman cuando estás durmiendo. Parece que no, pero cuando estamos durmiendo realmente tenemos el cerebro súper activo. 35.000 decisiones diarias significan que al final
estamos pensando muchísimas cosas, pero lo sinceramente verdad, es decir, lo que realmente sabemos hoy en día es que prácticamente no te acuerdas de ninguna de ellas. De hecho, sabemos, de acuerdo, que te acuerdas de menos del 1%. Concretamente, de acuerdo, aquí tienes un artículo que después puedes hacer clic si quieres, en el cual sabemos que menos del 1% de estas decisiones, menos del 1% de estas decisiones las tomamos de forma consciente. El resto, bueno, van pasando por la mente y fíjate que son cosas que tomamos cada día. Cuando abres una cajón, una cajonera, ¿de acuerdo? Cuando abres un armario, cuando te pones la ropa, cuando eliges qué vas a comer, por ejemplo, a media mañana, cuando no lo tenías previsto, hay millones de decisiones que tomamos durante el día. Y tener en cuenta esto nos hace conscientes de que al final muchas decisiones, fíjate, las tomamos sin pensar y que no siempre estamos muy contentos con lo que hacemos porque al final no sabemos muy bien lo que hemos hecho. De hecho, hay un artículo, de acuerdo, que puedes ver que es anterior, en el cual te hablo sobre cómo puedes recuperar la productividad teniendo en cuenta la época de crisis y te hablo sobre todo de hacer una especie de lienzo, de acuerdo, una categoría muy sencilla del el origen de tus decisiones. ¿De dónde nacen tus decisiones? Porque esta parte es muy importante. ¿De dónde nacen? No te diré solo si nacen desde el miedo, desde el amor, que obviamente esto es importante, sino sobre todo desde qué tipo de cosas, de acuerdo, nacen. Y esto creo que es interesante y me gustaría también que le echaras un vistazo al blog para ver más sobre este tema. Después aquí hay otro tema interesante que me gustaría compartir contigo y este es el tema de 230 decisiones al día en referencia a la comida. Y son muy poquitas porque si tenemos en cuenta que hay 35.000 decisiones, ahí es nada, 230 aproximadamente relacionadas con la comida son muy pocas. Hay gente que pensaba, es que solo pienso en comer, o los hombres solo pienso en sexo. Es decir, al final los pensamientos relacionados con cosas más fisiológicas son bastante pobres, son bastante pocos. El resto, y esto realmente nos hace pensar, son inventados. La mayoría de cosas son inventadas, cosas que al final no sabemos muy bien lo que es, pero lo hemos incorporado en nuestra vida. Es que me van a echar en el trabajo, no debería estar aquí, ese cliente no debería escogerme a mí, ese cliente tenía muchas ofertas y no me va a seleccionar a mí. Todos estos pensamientos al final han sido creados por la mente humana, esto ya lo sabes. Y al final pasan factura. Así que un punto a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Por eso te lo decía, solo 230, sí, solo 230 son tomadas, ¿de acuerdo? En referencia a la comida. Perfecto. Dicho esto, ¿de acuerdo? Más cositas que te quería decir es que esto al final tiene mucho que ver, y es el siguiente punto, es que cuando tomas decisiones tiene que ver con la atención. Y hoy en día esto tienes un artículo, ¿de acuerdo?, que hablo de atención y neurociencia, en el cual sabemos que más del 95% de las decisiones son 100% previsibles y la mayoría tienen que ver con el amor, con la autoestima, ¿de acuerdo? Cuando tienes necesidad de que te reconozcan, estás mirando todo el día el LinkedIn a ver si la gente te hace like a tus posts, que si ve tus mensajes, que si te escriben un WhatsApp para saber si se preocupan por ti. Mucha de la atención, ¿de acuerdo?, tiene que ver con el placer de la persona y sobre todo con el reporte de la autoestima. Qué curioso, ¿de acuerdo? Cuando no estamos bien con las personas, en general tendemos a consultar a otras personas. Queremos estar con esas personas porque queremos que nos refuercen esa autoestima y eso hace que nuestra atención, obviamente, esté en búsqueda de ese amor, esa aprobación, ese reconocimiento social. Así que este es un punto clave para tomar decisiones. Primero, ¿de acuerdo? Saber hacia dónde se dirige tu atención. Así que es un punto clave, ¿de acuerdo?, a tener en cuenta. Muy bien, ¿cómo ves todo esto? ¿De acuerdo? Te estoy explicando cosas muy extrañas. ¿Te parece interesante? ¿No te parece interesante? ¿Habías pensado nunca que tomamos 35.000 decisiones diarias, ¿de acuerdo? Otra cosa son los pensamientos, que eso está alrededor de los 50.000, 70.000 de media, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ves todo esto? A ver si lo puedes comentar en comentarios y así también me dices un poco cómo lo ves, ¿de acuerdo? Si te encaja, no te encaja, ¿sí? A ver, voy a leer los comentarios también. Aprovecho, estás aquí. Perfecto. Muy bien. Un segundito. Ahí voy. Genial. Ok. Aquí tenemos varias cosas. Muy bien. Tenemos aquí a Norubi, ¿de acuerdo? Qué gusto verte. Igualmente, Norubi, perfecto que esté bien. La mejor decisión fue renunciar en agosto a trabajo donde me desempeñé durante 15 años la situación en Venezuela y así que trabajar en mis proyectos personales. Fantástico. Esto es muy valiente por tu parte. Gracias por compartirlo, Norubi. Alex nos comenta cierto, de acuerdo a lo que decíamos antes. Qué título fuerte. Sí, realmente es un título fuerte. Es una forma para el cerebro de ser eficiente. Sí, al final el cerebro realmente tiene muchas contradicciones y es que quiere ser muy eficiente, pero a la vez también escoge muchos estímulos que tiene a su alrededor. Por eso tomamos tantas decisiones y muchas veces después no son tan importantes para nosotros, porque lo intenta tomar todo, lo tiene que recoger todo y a partir de aquí después hace algo con ellos. Algunos de ellos los decide de forma consciente y otros no. Perfecto, muy bien. ¿Cómo lo ves también? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ves todo esto? Gastón, ¿de acuerdo? Nos dice, estoy de acuerdo, pero ¿qué ocurre con la acción? Bueno, es que la acción realmente
muchas veces, y esto lo hemos explicado en alguno de los lives, la mayoría, ¿de acuerdo?, tienen que ver sobre todo con la supervivencia. La mayoría de cosas que toma la decisión el cerebro no son para ser más productivo, para ser más eficiente, es un tema de supervivencia pura y dura. Y por eso tienen tanta importancia los hábitos. Así que las decisiones muchas veces son hábitos consumados, ¿no? Y de hecho hay una pregunta aquí muy interesante de José Ramón que dice, ¿cuánta más responsabilidad se busca la confirmación de tercero? Exacto, esto es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de tomar decisiones y es que la mayoría de decisiones están tomadas por otras personas. Casi siempre muchas de las decisiones que tomamos, ¿de acuerdo?, tiene que ver con el imaginario colectivo de otras personas. Por ejemplo, si ahora tengo que ir a hacer running, tengo que empezar a correr, ¿cuántas veces has tomado tú esa decisión? Eso no significa que no estés de acuerdo, que estés de acuerdo con la decisión, pero fíjate que lo haces porque tu grupo de amigos lo haces, porque buscas la aprobación de otras personas. No sé si esto te suena, ¿de acuerdo? Seguramente José Ramón también lo preguntas porque estas situaciones nos suenan muchísimo, ¿verdad? Y Gastón nos dice, ¿era la secuencia pensamiento, decisión, acción? Bueno, el tema es que hoy en día sabemos que por ciencia, ¿de acuerdo?, ya no existen las secuencias como tal, todo está mucho más mezclado. Yo, por ejemplo, soy muy fanático, ¿de acuerdo?, de una teoría de la ciencia, de una forma de ver la ciencia, que es la ciencia de la complejidad, la ciencia del caos, en la cual dice que ya las cosas no existen ya por causas y consecuencias. Al final lo que pasa es que todo está mezclado. Es decir, cuando tú sientes un poquito de rabia interior, es fácil que tomes una cierta decisión o es fácil que después tengas un pensamiento concreto y al revés también. Es decir, ya no tenemos este radio de pensamiento. A veces yo creo que si simplificamos, lo que hacemos al final es simplemente buscar ese origen, cuando a veces no existe un origen claro porque sentimos ciertas cosas. También es verdad que hay estudiosos que dicen que las emociones no existen, que las creamos nosotros, pero bueno, eso sería otro tema y seguramente podríamos hablar de esto, ¿no? Ok, perfecto. Dicho esto, vamos a seguir con este tema y te voy a dar algunos tips que para mí son importantes y que también aparecen en el artículo, ¿no? El primero de todos, y a la hora de tomar decisiones, tiene que ver con el autocontrol, sobre todo el autocontrol emocional. Y esto no significa que no puedas ser una persona que piensa por sí misma y que tenga intuición. Lo digo porque a veces parece que tengamos que ser totalmente racionales para tomar decisiones. Pues bien, esto depende de para qué. Y hay una cosa que me gusta llamarle la intuición programada, ¿de acuerdo? Que esto existe y hay estudios sobre esto. La intuición programada significa que yo realmente pienso algo concreto, pero intento después buscar una cierta evidencia que esto funciona. Esto no siempre tienes que hacerlo, por supuesto. A veces la intuición también funciona, nos podemos equivocar y está bien. Pero creo que la intuición programada, lo que hacemos sobre todo es basar la intuición en datos científicos o en datos empíricos para nosotros. Hasta hace muy poco, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos de medicina, todo el mundo sabía que si tenías que operar a alguien, ¿de acuerdo?, tenías que saber ciertos conocimientos de medicina. Hoy en día sabemos, ¿de acuerdo?, que si quieres liderar un equipo, también necesitas ciertos, vamos a decir, principios de liderazgo y cosas realmente que estén sostenidas y validadas empíricamente. Porque mucha gente toma decisiones simplemente, pues eso, tocándose el dedo y a partir de aquí dice lo que debería hacer. Y realmente la parte humana también tiene una parte científica muy interesante. ¿Hay que dedicarle todo el tiempo al mundo científico? No, por supuesto, pero sí que es importante para tomar caso. Así que es muy interesante, de acuerdo, distinguir entre lo que sería la impulsividad, de acuerdo, y la intuición, que la intuición siempre tiene algo de razón, la propia, aunque sea una experiencia personal. Es decir, una impulsividad tiene que ver en que si ahora mismo acabas de recibir, como tienes este ejemplo, una crítica de que este live, Miquel, esto es un desastre, esto que estás explicando no tiene ningún sentido, me aburro, me quiero ir de aquí, esto sería impulsividad. Cuando yo contestaría mal y te dijera que esto no puede ser, que deberías desaparecer de aquí, que no valoras el trabajo de otras personas, ¿sí? Es decir, esto al final sería impulsividad. Pero intuición, de acuerdo, es porque tú quieres hacer algo, quieres cambiar empleo, quieres cambiar de proyecto nuevo y hay algo que tú has aprendido, de acuerdo, que te dice que esa agencia que estuviste no deberías estar, que ese proyecto en el que estabas pues ya no tiene tanto sentido para ti, que esa empresa o esa agencia de marketing, de acuerdo, ya no hace las cosas que a ti te gustan y sobre todo que ya no tiene los valores que tú tenías. Entonces esa intuición al final, eso es propio porque al final es una sensación propia. Nadie sabe si se cumplen los valores o no, al final lo podemos medir, pero esto siempre será subjetivo. Por eso es tan importante este punto, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Se entiende esto de la intuición programada o también se llama la intuición basada en evidencia? Sí, simplemente si estás de acuerdo y se entiende. No sé si me lo puedes comentar también en el chat, tanto de Facebook, de acuerdo, como de LinkedIn. Perfecto. Y vamos a por algunos puntos más, ¿sí? Y es que el segundo punto, de acuerdo, que te quería compartir es el siguiente, y es que si tú no más tomas tus propias decisiones, habrá otras personas que lo van a tomar por ti. Si, por ejemplo, pues no te gusta tu trabajo, no te gusta la agencia donde estás, seguramente al final los jefes de esa agencia o las personas que colaboran contigo te terminarán dando, porque al final la ilusión siempre vence a la desazón. Si repito esta frase, la ilusión siempre vence a la desazón. Las personas que no están ilusionadas, ¿de acuerdo?, son las que no contagian nada y terminan haciendo cosas de forma reactiva. Lo que los otros digan, eso es lo que voy a hacer yo. Lo que los otros me pidan, eso es lo que yo voy a hacer. Por lo tanto, es muy importante, ¿de acuerdo?, formar parte de ese
digamos, esa parte de individualidad que al final es tan importante con esto, ¿no? Genial. ¿Cómo lo ves esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿No estás de acuerdo? ¿De acuerdo? Si no tomas tú las decisiones, otras personas vendrán y las tomarán por ti. Pues coméntamelo en comentarios, ¿de acuerdo? Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si has vivido algo parecido a esto, ¿de acuerdo? O lo estás viviendo ahora mismo. Coméntalo, ¿de acuerdo? Para enriquecer el debate. Estaré encantado también de poder contestar. Muy bien. Estupendo. Vamos a por ya, ¿de acuerdo? Otro punto más que te quería comentar. Esto es lo que te decía antes, ¿sí? Este gráfico te lo recomiendo que lo puedas probar de hacer. No hace falta que sea como este, puede ser simplemente a mano y probando el ejercicio. Fíjate que el origen de tus decisiones es muy importante. Por eso es importante que si quieres saber un poco el origen de tus decisiones, es que cada decisión consciente que tengas, la idea es que la anotes en un papel, ¿sí? Simplemente eso. Y después al lado le pongas otra columna que se llame origen. ¿Dónde ve todo eso? ¿No? Por ejemplo, aquí hay un caso, ¿no? Beber agua por las mañanas. ¿Dónde lo viste esto? En un blog de alimentación. ¿Y esto qué categoría tiene? Alimentación. Y fíjate que la mayoría de decisiones que tomas es porque lo leíste en alguna parte, porque alguien que tiene influencia en ti te dijo que deberías hacer esto. Creo que es importante, de acuerdo, saber de dónde vienen nuestras decisiones, sobre todo para entender mejor por qué lo hacemos y después no preguntarnos por qué tomé esta decisión si resulta que era algo que habías aprendido de otras personas y no lo sabías. La mayoría de decisiones, repito, son de otras personas y por eso es importante saber de dónde vienen, cuál es su nacimiento, de dónde nacen. Perfecto, muy bien. Vamos allá. El siguiente punto, tercer punto que quería comentar contigo, tiene que ver con urgencia o impacto, ¿sí? Urgencia o impacto. La mayoría de decisiones, ¿de acuerdo? Se toman simplemente, ¿de acuerdo? Por urgencia. Y yo creo que es muy interesante tener en cuenta que la mayoría de decisiones deberían tomarse por impacto, ¿sí? Un segundito. Se deberían tomar por impacto y no por urgencia. Al final lo que sucede muchas veces es que hay un sesgo llamado sesgo de cercanía, que es que todo lo que sea nuevo, todo lo que sea reciente, es más importante. Por ejemplo, el último correo que recibiste hoy parece ser más importante que aquel que lleva 5 o 6 días en tu bandeja de entrada en tu inbox y que no hay forma de contestar. Eso al final tiene que ver con las decisiones propias y este sesgo de cercanía. Por lo tanto, es muy importante que cuando tomes decisiones no lo hagas en base a la urgencia. Y estos son los 3 tips que quería compartir contigo, ¿de acuerdo? Esto es un live corto simplemente para comunicarte esto. Obviamente tienes el link, ya lo sabes, para poder ver este artículo. Sí, te lo voy a recolgar para que lo tengas, sí, igualmente, perfecto. Lo voy a colgar aquí, me das un segundito, ¿de acuerdo? Te lo cuelgo, sí, rápido, perfecto, muy bien. Y en Facebook también, estupendo, muy bien. Y es verdad que cuando hablamos de decisiones, y hablaremos de ello, hablaremos más del tema inconsciente, sobre todo cómo afectan a la productividad y cómo tomar decisiones cuando tenemos múltiples proyectos. Ahora, este es otro tema interesante que seguramente me gustaría saber. Me encantaría, de acuerdo, que me envíes mensajes privados para decirme, me encantaría que a Miquel que hablaras de este tema. No sé si puedes comentar este otro tema. Creo que puede ser muy interesante también para enriquecer el debate y sobre todo para que me hagas preguntas que yo ni siquiera me he planteado y yo buscaré la respuesta más que nada para dártela y así la compartimos entre todos. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Sí, te recuerdo, de acuerdo, las personas que quieran entrar, que si quieren ver todos estos vídeos cuando quieran, ¿de acuerdo? Voy a pasar también el canal de YouTube para si te puedes suscribir, yo estaré encantado, ¿de acuerdo? De hacer crecer la comunidad, te lo voy a enviar aquí, ¿sí? Y dicho esto, como siempre, ya lo sabes, gracias por esos comentarios, por ese seguimiento, yo deseo de verdad que te sean útiles y sobre todo que si quieres saber más sobre esto, que te leas esta mega guía, es una mega guía extensa, es decir, que tendrás un tiempo para poder hacerlo y si tienes una duda me escribes un mensaje privado, ¿de acuerdo? Entonces, por mi parte, estoy encantadísimo, como siempre, de estar aquí. Te mando un fuerte abrazo, ¿de acuerdo? Y nos vemos pronto en el próximo live. Cuídate mucho. Chao, chao.